Raúl tiene 13 años y ha ingresado en el banco sus ahorros a un interés simple. Apartado A. Si el capital actual es de 1.200 euros, ¿qué capital tendrá cuando cumpla 20 años si el tipo de interés es del 6%? Luego tengo preguntas similares, 3 más. Esta imagen nos ayuda bastante a entender lo que es el interés simple. Y es que tengo un capital C, después de estar un año en el banco, ese capital me ha generado unos intereses que se calculan de la siguiente manera. Al capital que tengo lo multiplico por el tipo de interés o rédito. Por ejemplo, si el tipo de interés es del 6%, pues el capital lo multiplico por 0,06. Esos intereses que se generan son los mismos cada año. Si pasan 2 años, tendré 2 bolsitas, como veis. Si pasan 3 años, pues 3 bolsitas. Si pasan T años, pues tendré el capital más los intereses, pero como han pasado T años, pues por T. Claro, esta es la fórmula de los intereses que se obtienen después de T años. En cursos superiores, cuando veáis el interés compuesto, estos intereses se suman al capital y al tener más capital se generan unos mayores intereses, pero ya lo veréis en cursos superiores. Volviendo al ejercicio. El capital inicial es de 1.200 euros. Me piden el capital final, que como sabéis es igual al capital inicial más los intereses, claro. Cuando cumpla 20 años, bien, es decir, cuando han pasado 7 años, ¿no? Desde que ingresó el dinero en el banco. Y también me dan el tipo de interés, al 6%, me dan la R. Es decir, pasan 7 años y el tipo de interés o R es 0,06. Recordamos que los intereses se hallan multiplicando capital por rédito por tiempo, donde el tiempo está en años. Así que los intereses serán de 1.200 por 0,06, el tipo de interés siempre en tanto por 1, por 7 años. Multiplicamos, por cierto, 1.200 por 0,06 me da 72. Es decir, cada año 72 euros más. Esta bolsita tendría 72 euros, como son 7 años, 72 por 7. 504 euros. Bien, pues el capital final, después de 7 años, será 1.200 euros que tenía, que es esta bolsa marrón, más 7 bolsas de 72 euros, es decir, más 504 euros. 1.704 euros. Apartado B. Si el capital actual es de 1.200 euros, no ha cambiado. Me preguntan qué tipo de interés, me preguntan la R, debería ofrecerle el banco para duplicar su capital cuando cumpla 20 años. Otra vez cuando cumpla 20 años, es decir, cuando pasen 7 años. Cuando pasen 7 años, quieren que el capital final se haya duplicado, es decir, que el capital final sea de 2.400 euros. Claro que para pasar de 1.200 a 2.400, los intereses han tenido que ser de 1.200 euros, si duplica el capital. Bien, pues con toda esta información, nosotros sabemos la fórmula, los intereses que se obtienen es igual al capital inicial por el tipo de interés o rédito por el tiempo en años. Como quiero unos intereses de 1.200 euros, el capital inicial es de 1.200 euros. La R no la sé, es el tipo de interés, lo que quiero hallar, y los años es 7. De aquí hallamos la R. Despejamos, 1.200 y 7 pasa dividiendo, por tanto la R es igual a 1.200 dividido entre 7 por 1.200. 1.200 y 1.200 se puede simplificar y me queda un séptimo. Cogemos la calculadora y un séptimo es 0,143 aproximadamente. Bien, acabo de averiguar que el tipo de interés debe ser del 14,3%. Claro, un tipo de interés altísimo, ya que deseo conseguir 1.200 euros en tan solo 7 años. Apartado C. Si el capital actual es de 1.200 euros, sigue siendo el mismo capital, quizá
los ahorros obtenidos después de los regalos de tíos y familiares, ¿no? ¿Cuándo duplicará su capital si el tipo de interés es del 6%? Otra vez igual necesito que el capital final se duplique, es decir, que pase a 2.400 euros. Claro que eso equivale a decir que obtenga unos intereses de 1.200 euros. Me dicen que el tipo de interés es del 6%, es decir, la R es 0,06, y esta vez lo que deseo averiguar es cuántos años tienen que pasar para conseguir esos 1.200 euros. Desde luego más de 7 años, porque ya hemos visto que con 7 años el tipo de interés tiene que ser del 14,3%, y aquí solamente me ofrecen el 6%. Veamos, sabemos la fórmula. Los intereses obtenidos es igual al capital inicial por el tipo de interés por el número de años que está en el banco. Deseo unos intereses, una vez más, de 1.200 euros. El capital inicial es de 1.200 euros. El tipo de interés es 0,06 y desconozco los años. La T es lo que quiero averiguar, claro. Despejamos la T, este número que multiplica la incógnita pasa dividiendo al primer miembro y tenemos que la T es igual a 1.200 partido de 1.200 por 0,06. Podemos simplificar este número con este y tengo 1 partido de 0,06. Obtengo 16,6 y el 6 de periodo años. Es decir, si ahora tengo 13 años, pues cuando tenga 29,6 años, casi 30 años, es cuando habré duplicado el capital. Podría pasarlo a años y meses fácilmente, ya que como esta parte decimal equivale a 2/3, ¿no? 0,666 periodos es 2/3, pues 2/3 de año son 8 meses, ¿no? 16 años y 8 meses. Esta misma apartado C pregunta también, ¿y si el capital hubiera sido de 100 euros en vez de 1.200? Aquí en lugar de 1.200 ponemos 100. Todos los cálculos serían iguales. Lo voy a escribir en otro color para no confundir. La fórmula es la misma. En lugar de 1.200, los intereses ahora serán de 100. El capital inicial es de 100 euros, el tipo de interés 0,06 y deseo hallar los años. Despejamos la T y nos queda 100 dividido de 100 por 0,06. Claro, el 100 se simplificará con el 100 y me va a dar lo mismo de antes, 1 partido de 0,06, es decir, 16,6 años. Lo mismo que antes. ¿Por qué no cambia el tiempo transcurrido? Es lógico, ya que lo que quiero es duplicar el capital. Si yo tengo 100 euros solamente, para duplicar el capital tiene que pasar los mismos años que antes. Si tuviera 1.000 millones y deseo 2.000 millones, también tendría que pasar los mismos. Aquí lo veis al despejar la T que el capital se simplifica, sea cual sea, 1.200, 100, 1.000 millones o 1 euro. Si quiero pasar de 1 euro a 2 euros, tendré que esperar también 16 años y 8 meses. Apartado D. ¿Cuál debería ser el capital inicial de Raúl para que cuando cumpla 20 años, es decir, cuando pasen 7 años, tenga 2.400 euros si el banco le ofrece el 6% de tipo de interés? Es decir, me está preguntando esta vez el capital inicial, la C. Yo quiero tener un capital final de 2.400 euros. El tipo de interés que me ofrece el banco es del 6%. La R, por tanto, es 0,06. Y no quiero esperar mucho, quiero que pasen solamente 7 años. Desde luego, el capital inicial tendrá que ser mayor de 1.200, porque ya hemos visto que para que 1.200 se convierten en 2.400 a este mismo tipo de interés, con 7 años no basta, hacen falta 16 años y pico. La fórmula que tenemos es que el interés que se obtiene es igual al capital inicial por el tipo de interés por el tiempo. Tú piensas que el capital inicial es C. ¿Cuáles son los intereses? Serán 2.400 euros
menos el capital inicial, ¿verdad? Esa C desconocida. Estos son los intereses obtenidos. Debe ser igual a la C que es desconocida, vuelvo a repetir, por el tipo de interés, que es 0,06, por 7, que son los años. Esta es la ecuación que ahora me toca resolver, un poquito más complicada que las ecuaciones que hemos hecho hasta ahora, pero recordemos de cursos anteriores. De momento voy a multiplicar 0,06 por 7, que me da 0,42. Tengo 0,42 por C. Ahora tenéis que recordar que en una igualdad, A más B igual a C, yo puedo pasar, por ejemplo, si quiero, un sumando al otro término, pero eso sí, cambiado de signo. Es decir, si esta B la quiero en segundo miembro, pondría C menos B. Si esta igualdad es cierta, esta también lo es. La B está sumando, pasa al segundo miembro restando. Y si está restando, pasa al primer miembro sumando. Lo digo porque aquí voy a hacer una cosa. Aquí tengo menos C, está restando en el primer miembro, voy a pasar al segundo miembro, pero si está aquí con menos, aquí pasará con más. Y escribiré 2400 igual a 0,42C más C. Ahora, siguiente paso, también tenéis que pensar un poco, si tengo 0,42C más C, ¿cuántas C tengo? Pues al final tengo 1,42C, porque se suman los coeficientes de la C. Tú piensas que si en vez de 0,42 hubiera sido un número entero, por ejemplo un 3, 3C más C son 4C. Pues 0,42C más C es 1,42 por C. Todo esto lo veremos mejor en el tema de ecuaciones, que pronto tenemos que verlo. Tengo un número multiplicado la incógnita, pasa este número dividiendo al primer miembro y me queda 2400 partido de 1,42. Esta es la C, el capital inicial que buscaba. Cogemos la calculadora y lo calculamos. Me da 1690 y un pico, que es 14. Este es el dinero que tendríamos que tener a los 13 años para que cuando tenga 20 años este dinero se haya convertido en 2400 euros a un tipo de interés del 6%. Bien, un ejercicio interesante donde hemos hecho uso de la fórmula del cálculo de intereses cuando los intereses es simple, no compuesto, como veréis en cursos superiores. El problema está resuelto.